Hablaremos esta noche sobre Andrew Jackson y el éxodo de los indios norteamericanos. La vida de Andrew Jackson, a los efectos de contar una historia, puede separarse en dos partes, o quizá en 4 o 16. Sí. En este caso, el caprichoso cronista dice: la primera, de la lucha contra los ingleses y contra los indios, y luego la etapa política en la que se encumbró como presidente de los Estados Unidos en 1829. Fue el sexto presidente, Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe. No, viene el otro Adams, el hijo del primer Adams, y después viene Jackson, quiero decir que es el séptimo. Bien. Después viene Kennedy. Van Buren. No, A ver, ¿me acuerdo? Van Buren, Harrison, Tyler, Polk, Zachary Taylor, Fillmore, Pierce, Buchanan, Lincoln, Andrew Johnson, Ulysses Grant, Hayes, Garfield, Chester Arthur, Cleveland, el otro Harrison, Cleveland otra vez, McKinley, Theodore Roosevelt, Taft, Woodrow Wilson, Harding, Coolidge, Hoover, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Kennedy, ¿vio? Nixon. Viste que tenía razón. Le faltaba, pero... Nixon, Ford, Reagan. No, Nixon, Ford, Carter, Reagan. Y Bush. El otro Bush, Clinton, Bush, Sí. Obama, Trump. O sea que era el quinto. Vamos a quedarnos en la primera parte. Hay algo triste que sucedió con los indios norteamericanos y que vamos a relatar. Ya entrado el siglo XIX, Inglaterra seguía en guerra con los Estados Unidos, y allá en enero de 1815 tuvo lugar una batalla decisiva. El comandante inglés Pakenham atacó Nueva Orleans, y la defensa estaba a cargo justamente de Andrew Jackson, que ganó la batalla de un modo sorprendente. Tuvo solo 61 bajas, y entre la hueste inglesa cayeron 2.037 niatos, entre ellos el propio Pakenham, que fue devuelto a Inglaterra conservado en un barril de ron. No es una buena manera de volver a casa. Después de este enfrentamiento en New Orleans, llegó la paz y Jackson se convirtió en héroe nacional. En esa batalla, a mí me parece que participó un pirata legendario, que era francés, el pirata Jean Lafitte, que hay en todas las películas de piratas, en el tiempo que se hacían películas de piratas, sin Johnny Depp, trabajaba en todas y participó en esa batalla a favor de los americanos. Pero vamos a retroceder un poco para ver quién era Andrew Jackson, que era un tipo medio raro, me parece a mí. Familia escocesa e irlandesa, es decir, odiaban a los ingleses. Su padre llegó a América en 1765, pero murió durante el embarazo de su esposa poco antes de que naciera Andrew. Y Jackson nació en 1767 en una colonia de Carolina del Sur. Era un niño muy propenso a maldecir, un alumno mediocre, y su ignorancia acerca de todo lo que debía saber quien iba a gobernar era perfecta. Creo que lo conozco. En su niñez, Jackson padeció lo que se denominaba baboseo. Lo que dice Piedrahíta en su show, cuando sí. alguien tiene Hilos una saliva, el hilo blanco espeso. una saliva que está ahí todo el tiempo, entonces se producen unas especies de estalactitas y estalagmitas de color blancuzco que atraviesan la apertura bucal. Sí. Eso lo tenía Jackson. Es posible que fuese una forma benigna de epilepsia, lo cual era una dolencia vergonzosa que por esos tiempos la ciencia atribuía a la autosatisfacción sexual. Por favor. Que, como bien sabemos, consiste
en tener relaciones íntimas en un auto. Le interesaban las peleas de perros, las carreras de caballo y sobre todo las riñas de gallos. ¿Eso le gustaba? ¡Ah! ¿Había riñas de gallo también entonces? Sí. Acá? Sí. El primer pedazo de papel que conservó en su archivo era una receta acerca del mejor modo de alimentar a un gallo antes de la pelea. Ah. Que no sé cuál podrá ser. A los 12 años de edad se alistó en la milicia para combatir contra los ingleses. Sus dos hermanos mayores también se alistaron. Uno resultó muerto, Jackson fue herido y capturado. Recibió un brutal sablazo, no que le pidieron plata. No. Un sablazo de un oficial británico cuyas botas había rehusado lustrar. Ah, mire usted. Pero con el canto del sable, no con el filo. Claro, sí. Claro, si no te cortan la cabeza. Claro. Sí. Le quedó una marca en el cráneo y otra en los dedos, porque él se quiso atajar con la mano. Y el otro hermano murió también. O sea que no es que uno murió, dos murieron. Después de haberse asegurado de la recuperación de Andrew, la mamá se ofreció como enfermera voluntaria para los prisioneros de guerra en 2 barcos que estaban en el puerto de Charleston, donde se estaba produciendo un brote de cólera. Y se agarró la cólera la madre y se murió. Fue enterrada en una fosa común. El caso es que Andrew quedó huérfano a los 14 años y odió a los ingleses por encima de cualquier cosa en la vida. Las cicatrices que Jackson recibió en cautiverio fueron las primeras de un cuerpo destinado a andar maltrecho todo el tiempo. Leo la lista de sus heridas. Salió de la prisión con las marcas de la viruela. Sí. Se batió muchas veces a duelo. Recibió un balazo que le rompió 2 costillas y le hundió el pecho para siempre. Nunca fue posible extraer esa bala y como había arrastrado fragmentos de tela, le provocó a Jackson un absceso pulmonar que lo hizo sufrir durante toda la vida. En otro duelo fue herido en un hombro y casi hubo que amputarle un brazo, que nunca tuvo buena movilidad. Solía caerse por las escaleras. Decía que las escaleras eran un instrumento que no comprendía. A esto agregó ataques de malaria y disentería. Para calmar sus dolores, usaba calomel. Y el calomel le arruinó los dientes, le arruinó. Cuando le dolía algo, practicaba sobre su cuerpo atroces operaciones, a menudo en medio de la noche y completamente solo. Oh, bueno. ¿Y cómo sabían que...? No sé. Antes de su triunfo contra los ingleses, Jackson era un hombre más o menos poderoso. Allá por los 27 años, ya estaba involucrado en especulaciones con la tierra, que era el modo más fácil de enriquecerse en Estados Unidos en aquel tiempo. Su trabajo era una mezcla de saqueo de tierras, estafas y búsqueda de cargos para hacerse de esas tierras. Y de laburar ni hablemos. En 1796 ayudó a crear el estado de Tennessee. Fue primero uno de sus representantes y después su senador. En 1802 fue elegido mayorengo general de la milicia de Tennessee, a base que bueno, después se convirtió en héroe y empezó a luchar contra los indios, justamente por las tierras. Y aparecía el siguiente problema con los indios. En tiempos del dominio británico, los indios eran considerados súbditos de la corona con derechos reales. Cuando se configuraron los Estados Unidos, era un país de colonos, Washington tuvo que considerar las opiniones que ellos manifestaban. Y en el sur, de donde era Jackson, la opinión era clara. Los indios debían asimilarse a la vida de los colonos o trasladarse hacia el oeste, donde todavía no había nada. Jackson era uno de los principales promotores de esa idea. Era un criterio constitucionalista más que racista, pero los resultados fueron espantosamente crueles.
Estados Unidos estaba dividido en condados, pueblos y parroquias. Los indios estaban organizados en tribus, vivían de la caza. Pero la caza había desaparecido. La agricultura tribal utilizaba la tierra de un modo ineficiente y esos hábitos no eran conducentes para la economía de los colonos. Por lo tanto, debían destribalizarse los indios y adaptarse al sistema norteamericano. Si adoptaban esa actitud, podían suministrarles tierras de cultivo y la ciudadanía. De hecho, esa fue la alternativa que algunos eligieron y tomaron nombres europeos, pero muchos otros prefirieron la vida tribal sin retirarse hacia el oeste. Resultado, guerra. Claro. No nos retiramos nada. El jefe de la tribu Shawnee, se llamaba Tecumseh, pudo convencer a las tribus Creek del norte de Alabama y Georgia a atacar a los colonos anglosajones. El Tecumseh pudo unificar las tribus del noroeste en contra de los estadounidenses, tratando de expulsarlos de las tierras de Ohio. Durante esos días, 400 colonos fueron masacrados en lo que llegó a conocerse como la masacre de Fort Mims, allá en el año 1813. Fue una de las pocas ocasiones en que murió un gran número de estadounidenses negros y blancos a manos de atacantes indios. Y esta acción fue la causa de una campaña militar en contra de los indios Creek. Esta campaña fue dirigida ¿por quién? Por Jackson. No nos detendremos en encuentros sangrientos. Lo cierto fue que Jackson, con su milicia de Tennessee, empujó a los indios al oeste a fuerza de cañonazos, incendios, sobornos a los caciques, que a veces por unas monedas ordenaban a sus súbditos levantar poblados e iniciar un éxodo. Después de varias masacres, en agosto de 1814, en el fuerte bautizado por Jackson con su propio nombre, Mire ¿qué tal? Se reunió con 35 jefes indios. Jackson era un orador impresionante y a veces terrorífico, que no permitió que los caciques reunidos tuvieran la más mínima duda acerca de lo que sería su destino si no firmaban el documento que le presentó. ¿Qué tal documento? En realidad los caciques tenían sus propios documentos, unas cartas de inmunidad firmadas por los predecesores de Jackson, pero él dijo que esos papeles no valían nada y que en el tratado de rendición imponía a los indios la entrega de 11 millones de hectáreas. Aquel tratado de Fort Jackson fue el trágico momento decisivo de la destrucción de los indios norteamericanos al este del Mississippi, y el primero de los 5 procesos de confiscación que en el curso de la década siguiente transformaron el sur y el suroeste de los Estados Unidos. Y ahí estaba, ¿no?, el espectáculo de las familias indias marchando hacia el oeste con sus posesiones. Y ahí estaba Alexis de Tocqueville, que estaba en los Estados Unidos como enviado del gobierno francés, analizando el sistema penal, qué sé yo. Y él escribió: los indios llevan consigo a sus familias e incluyen en su caravana a los heridos y a los enfermos. 3 o 4 mil soldados empujan hacia adelante a los errabundos. Vienen detrás los pioneros blancos, que preparan la marcha de la civilización a través del desierto. Tocqueville, sin ver lo que había sucedido antes, observó que se privaba a los indios con extraña comodidad, tranquila, legalmente, y llegó a la conclusión de que se destruía una civilización con gran respeto por las leyes de la humanidad. Una vez concluido el éxodo de los indios hacia 1822, el general Andrew Jackson pensó en la posibilidad de luchar por la presidencia. Dice: tengo muchas posibilidades, dijo. He destruido tantos indios, esto a la gente le va a caer bien. Pero esa es otra historia. Hemos contado algo del desastre de los indios y de su protagonista principal, ¿no?, que fue Andrew Jackson.
que quizá la única cosa simpática que tenía era que le gustaban las riñas de gallos. Así que calcule cómo será lo demás. Sí. Siendo la riña de gallos una cosa totalmente sangrienta y mal vista por cualquiera. Sin embargo, las riñas de gallos han tenido una consecuencia beneficiosa, que es el estilo que se llama Pobre Gallo Gataraz, y que vamos a escuchar ahora en la versión de Gardel. Adelante. Empezamos con el rey Velo. Velo como el 7 Velo. El rey Velo, gobernador de En la B. Bien, Stronati. Vamos a ocuparnos del oeste de los Estados Unidos. Que rara vez hablamos de esto. Nunca. Nunca. En cambio sí vemos muchísimas películas Sí. del oeste norteamericano. Y Claro. quizá hayamos visto alguna película sobre este tema de hoy. En 1830, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley de remoción de los indios. Esta ley le daba al presidente de los Estados Unidos el poder para desplazar indios de sus tierras si estaban dentro de regiones colonizadas por blancos. Podían ser desplazados hacia zonas consideradas sin valor, como por ejemplo las tierras al otro lado del Mississippi. Esta era la ley de remoción de los indios. Si se le ocurría al presidente de los Estados Unidos, le decía a los indios: che, tómensela, que estas tierras las precisamos nosotros. Váyanse para aquel lado. Ahora bien, después de la guerra civil, oleadas de granjeros, cazadores, leñadores, mineros, emigraron al oeste. Y las tierras indias empezaron a ser codiciadas. Entonces el gobierno forzó a las naciones indias a firmar un tratado a cambio de pagos anuales. Hicieron hacer otro tratado a cambio de una guita que le daban todos los años. ¿Sí? Ustedes se van de aquí y le damos guita. Y los iban echando de región en región. Conforme una zona se hacía interesante para el hombre blanco, el indio tenía que tomársela. Pero estaban previstos unos pagos como indemnización. Pero esta promesa de pago tampoco fue cumplida. Y entonces los indios se resolvieron a luchar por última vez. El caso es que en 1874, la séptima caballería, comandada por el general George Armstrong Custer, hizo un reconocimiento en el llamado Gran Espacio Tribal Sioux, que queda al oeste de Dakota del Sur. El objetivo aparente era emplazar un nuevo puesto militar para proteger a los indios de las incursiones ilegales de los colonos blancos. Muchachos, le vamos a poner aquí un puesto militar para protegerlos de las incursiones ilegales de los blancos. Pero en realidad la verdadera intención de Custer era hallar oro. Andaba diciendo por ahí que había oro entre las raíces del pasto en aquella región. El caso es que en 1876 un montón de blancos pisoteaban los terrenos sagrados de caza de los Sioux, sin preocuparse por el tratado de Fuerte del Laramie, que aseguraba a los indios la tierra de Dakota mientras creciera el pasto y corriera el agua. Eso decía el tratado de Fuerte del Laramie. Los indios se aseguran las tierras de Dakota mientras allí crezca el pasto y corra el agua. Los caciques Sioux trataron de razonar con las autoridades. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hace posible? El idioma Sioux, ¿no? Que eran un poco afrancesados. Pero, cuando fue evidente que no iban a obtener nada, miles de indios salieron de su reserva y se fueron a Montana. Los indios estaban cabreros. Había una oficina en el gobierno norteamericano que se llamaba Oficina de Asuntos Indios. Debió ser muy gracioso. Sí, sí. Oficina de Asuntos Indios, buenas tardes. Bueno, esa oficina respondió con un ultimátum que decía lo siguiente: a partir del 31 de enero de 1876,
todo indio que permaneciere en territorio no cedido será considerado enemigo y afrontará el encarcelamiento o la ejecución sumaria. Así de fácil. Entonces, Caballo Loco, Sioux Oglala y el famoso Torre Sentado, Jampapa, citaron a una reunión a los demás jefes Sioux y a sus aliados, los indios Cheyenne. Una cumbre. Bueno, gran reunión de indios. También debió ser algo digno de verse. El caso es que acordaron acampar en un ancho valle al lado del río Little Big Horn, el pequeño Gran Cuerno. Tenían 2.500 guerreros, se instalaron allí y juraron luchar hasta morir. Ahora bien, el ejército de los Estados Unidos resolvió marchar hacia ese lugar para hacer cumplir el ultimátum. Mandaba el general Alfred Terry, y este hombre planeó una ofensiva contra los indios en 3 frentes. Según el plan de Terry, había que tomar por sorpresa a los indios. Al general Custer lo mandaron a comandar un contingente menor de 600 hombres. Terry quería que Custer se instalara en la vanguardia y se ocultara frente al campamento indio hasta algunos días después, cuando el resto de las tropas de Terry tomaran posición al otro lado del valle. Si Wanda, ponete ahí y esperá, no hagas nada, esperá. Nosotros aparecemos por el otro lado del valle y se la da. Ahora bien, el plan era bueno, pero Terry no había tomado en cuenta el temperamento de Custer, que era un sujeto insubordinado y vanidoso. Ya 10 años antes había comparecido ante una corte marcial por ausentarse del mando. El tipo se las tomó. Por exponer a sus tropas y por no dar trato militar a los desertores. Es un tipo medio peligroso. Eligió el mejor, Terry. Sí. Era egresado de West Point y se había distinguido en la guerra civil, pero no tenía ningún talento para la conducción. No le daba importancia a la vida humana, atacaba frontalmente. Era un sujeto desenvuelto, tenía una apariencia esplendorosa, ¿no? Rubio, una melena ahí, ojos azules, complexión robusta, Lindo postura, lindo tipo de hombre, ¿no? Lindo muchacho, Postura lindo. de cabalgar. Y además tenía poderosos aliados en la política. Y alguno que sabía que el tipo era medio peligroso y medio compadrón, esta es la palabra. Cuando sale Custer con su contingente de vanguardia, le dice: espéranos, que hay suficientes indios para todos. No se ve, era gente muy simpática. Pero Custer no esperó. Desde que salió, condujo a sus tropas a toda velocidad. Incluso le quisieron dar un batallón adicional y él dijo: no quiero. Creía que la 7ª caballería se iba a bastar sola. Llegó, era un 25 de junio. Terry le había dicho que esperara hasta el 26. Y a pesar de las instrucciones, ordenó tomar posiciones para combatir. Envió al capitán Benting y a 125 ñatos a hacer un reconocimiento, y envió también a un señor Marcus Reno y otros 140 ñatos a la punta sur del campamento Sioux. Y finalmente ordenó a los 215 que quedaban atacar. Me dice: más sí, ataqué. Cuchillo Sangriento, que era el espía de Custer, le previno de que había más guerreros Sioux que balas en los cinturones de sus soldados. Pero Custer atacó. Nunca se supo por qué, pero atacó. Y bueno, al mediodía del 25 de junio se mandó 200 soldados contra 2.000 guerreros Sioux.
Reno, que estaba en la punta sur, atacó algunas aldeas pero se retiró. El otro, Minting, se las tomó redondamente. Arrugó. Testimonio de Lobo Valiente, un indio que participó de este entrevero. Dice, refiriéndose a los blancos: pelearon con mucho valor, pero a los 20 minutos del primer ataque no quedaba ni uno vivo. Ni uno. Los mataron a todos. Los indios se fueron antes de que llegara Terry al otro día. Y ante el público y ante los cineastas, Custer quedó como héroe y mártir. Reno fue procesado, la corte lo exoneró. Bueno, 2 años después, la mayoría de los indios fueron capturados. Bueno, ya se sabe cómo terminaron los indios. Los Estados Unidos no son gobernados por los indios. Caballo Loco fue acusado de instigar a la rebelión y fue ejecutado. Así terminó aquel episodio de George Custer. Pero el cine nos devuelve un señor valiente, intrépido, audaz, rubio y de ojos celestes. La verdad es que era un sujeto con todas las virtudes que son indeseables en un militar o en alguien que tiene a su cargo la responsabilidad de vidas humanas. Me pregunto a quién dedicar esta breve historia, pero en un día como hoy uno no puede menos que examinar las frases que hemos dicho y advertir que se trata de un episodio más, aunque este le salió mal, en la política que los anglosajones han seguido para con los indios. Es una política de exterminio y de impiedad. Se me dirá, no demasiado distinta ha sido la actitud de los españoles con respecto a los indios. Y yo me atrevería a reconocer alguna que otra diferencia. La primera de ellas es que en los Estados Unidos no hay personas de rasgos achinados, no hay mistura. Los anglosajones no se mestizaron con los indios. En América Latina el mestizo es mayoría. Y la segunda de las diferencias es que las naciones anglosajonas forjaron una leyenda, la leyenda negra, que atribuía toda crueldad y toda impiedad para con los indígenas a los españoles, cuando las impiedades han sido parejas, o en todo caso no han sido los españoles los más impios. Esa es la primera cosa que uno nota al examinar esta historia. La otra cosa que uno nota es que la historia de las naciones anglosajonas está llena de usurpación. En casi todos los lugares del mundo, alguien ha tenido que luchar por un territorio que los ingleses trataban de usurpar. De manera entonces que la única dedicatoria de esta noche corresponde a aquellos que han tenido que jugarse la vida luchando contra usurpadores anglosajones en algún lugar del mundo. Para Toro Sentado, el jefe Sioux, para
aquellas mujeres que aquí mismo en Buenos Aires, no lejos de este lugar donde estamos, arrojaban aceite hirviendo desde las terrazas. Y para toda otra expresión de valor ante la usurpación, sea de los anglosajones o de quien fuere, este tango que, aludiendo al jefe Sioux, se llama El Torito, en un día como el de hoy. Hablaremos esta noche de Pontiac y la viruela. Se trata de un jefe de la tribu Ottawa que en realidad se llamaba Wondiak y que terminó por ser conocido como Pontiac por accidentes de la traducción. Para eso, ubiquémonos en Estados Unidos, o mejor todavía, entre Estados Unidos y Canadá, en la zona de los Grandes Lagos. Allá por 1680, 40 años antes del nacimiento de Pontiac, los indios Ottawa ya comerciaban con los invasores ingleses y franceses. Parece que el trato era mejor con los franceses y eso se sostuvo durante mucho tiempo. Tanto fue así que, como bien sabemos, las tropas francesas fueron muchas veces aliadas de los indios en la lucha contra Inglaterra. Esto hasta bien entrada la Guerra de la Independencia norteamericana. En 1760, Pontiac era un guerrero temido. Cuentan que medía 2 metros y que era el favorito de las mujeres de su tribu, y que se había rapado en señal de luto por una india que él quería y que los ingleses habían matado. La apariencia de la cabeza de Pontiac puede encontrarse en la tapa de la nafta de los automóviles Pontiac. Usted cuando ve pasar un automóvil Pontiac, ¿Que hay un logo de un pelado? hay un logo de un indio pelado. ¿Quién es? Pontiac. Claro. También va a haber en los automóviles Pontiac, si presta mucha atención, 3 baguetas paralelas que nacen en la cola, o si quieren en la punta, Sí. y la atraviesan por el medio justo. Son como 3 tiras o 4. Por el auto, por el medio del capó, así hasta el radiador. Esos en los automóviles Pontiac hasta 53, 54. Después dejaron de ocurrir esas cosas. Pero no estamos hablando aquí de los automóviles Pontiac. Pero, claro. Aunque la historia norteamericana de esos tiempos se nutre de personas que tenían nombres de automóviles. Sí. Como el señor Cadillac, Sí. era un caballero francés, o un poco antes en un explorador del sur de los Estados Unidos que se llamaba Hernando de Soto. Sí. Así que calcule usted. Todo muy automotriz. Todo muy... No así Ford. Henry Ford fue efectivamente el dueño de la fábrica. Claro. O sea, no era un explorador. Usted piensa que el dueño, Sí, sí. que Pontiac es el dueño de la fábrica Claro, Pontiac. claro. No, el dueño de la fábrica Pontiac es General Motors. Claro. Que tampoco fue un general de la independencia. No. Bueno, pero discúlpeme, No, pero usted me estamos- empieza a hablar de está bien, autos. Bueno, Lo curioso es la calvicie como duelo, como sí, símbolo me del parece duelo. que era así. El jefe inglés era Sir Geoffrey Amherst, tenía fama de sanguinario. Usted preguntaba por Sir Geoffrey Amherst y todos le decían que tenía fama de sanguinario. Era el encargado de negociar con los jefes indios acerca de lo único que se estaba discutiendo, que es la tierra. Amherst pensaba que los indios eran incapaces de presentar ninguna resistencia peligrosa para el ejército británico, razón por la cual de las 8.000 tropas que estaban bajo el mando de Amherst, solo 500 estaban destacadas en territorios indios. O sea que él creía que los indios no eran rival. Claro. Los indios se quejaban de que los británicos los trataban como si fueran esclavos o perros. Pero otro asunto que calentó el conflicto fue la decisión de Amherst de cortar el suministro de regalos a los indios. Dar presentes a los indígenas se había convertido en una parte esencial de la relación entre los franceses y las tribus. Los franceses
ofrecían armas, cuchillos, tabaco y ropa a los jefes de las distintas tribus y estos los repartían entre su gente. En este proceso los jefes tribales ganaban prestigio entre sus hombres y así podían mantener la alianza con los franceses. Vos me das regalo, yo transfiero esos regalos a mis punteros, mantengo prestigio y podemos mantener nuestro trato. Si no, no. Bueno. Pero Amherst también comenzó a restringir la cantidad de regalos y no le daba nada. Y también la cantidad de munición y pólvora que los comerciantes podían vender a los indios. Dijo, a partir de ahora, nada de munición ni pólvora. Y los franceses, a su turno, habían permitido que los indígenas se surtieran de dichos suministros. Amherst no lo hacía. La restricción provocó, ¿qué cosa? El resentimiento entre los indios. Muchos comenzaron a creer que los británicos los estaban desarmando para reventarlos. También contribuyó a calentar el ambiente un resurgimiento del sentido religioso entre los indígenas. Ajá. El más influyente en este fenómeno fue Neolin, conocido como el profeta Delaware, quien decía a los indios que dejaran de comerciar con los blancos. Bueno, mezclando elementos del cristianismo con sus creencias religiosas tradicionales, un poco de budismo tal vez. ¿Sí? Eso lo agregué yo. Neolin explicaba a todos que el señor de la vida, ¿qué tal?, estaba descontento con los indios por tomar los malos hábitos de los colonos, y esto amenazaba su existencia. Acusaba a los británicos de haber traído el alcohol y la enfermedad. Pontiac, empujado por su pueblo y por el profeta Neolin, pidió conversar con Amherst. Fue recibido en el fuerte Detroit, pero en realidad no hicieron caso a ninguna de sus peticiones. Allá por 1763, una asamblea de tribus hubo, y allí Pontiac concretó una coalición de 12 tribus, entre los que se incluían los Ottawas, los Chippewas, los Shawnee, los Mingo. Los Mingo. Sí, la tribu de los Mingo, que llegaban el sábado y se iban el domingo. Disculpen. No, bueno. Bueno, había que echar a los ingleses, dijeron, en esa especie de frente para todo. El 7, perdón, le pido otra vez disculpas. El 7 de mayo de aquel año se inició un asedio al fuerte Detroit. Y así habló Pontiac, según la crónica. Esto salió en la crónica. Sí. No, es la crónica de esa época. Es importante para nosotros, hermanos míos, Sí. que exterminemos de nuestras tierras a esa nación que lo único que persigue es destruirnos. Veis tan bien como yo que no podemos ya abastecernos como hacíamos con nuestros hermanos los franceses. Por lo tanto, hermanos míos, debemos jurar que lo destruiremos sin más demora. Nada nos lo impide. Ellos ser pocos y nosotros ser muchos. Volvió a la antigua conjugación indígena. La guerra comenzó en Fort Detroit con un ataque dirigido justamente por Pontiac y rápidamente se esparció por toda la región. Los indios tomaron 8 fuertes. Fort Detroit y Fort Pitt consiguieron resistir el asedio. Pontiac y sus aliados mataron a todos los soldados y colonos británicos que encontraron fuera del fuerte. Uno de los soldados fue comido ritualmente, o sea, no por hambre. No. En un momento del asedio se hizo una tregua. Dice, vamos a hacer una tregua. Y Pontiac fue invitado a conversar en el interior del fuerte Detroit. Pontiac quiso aprovechar esa entrada para romper la tregua y atacar. Sabía que en aquel fuerte había pocos hombres
y mal aprovisionados. Bueno, mal aprovisionados no es tan grave. Hay que ver cómo estaban armados. Claro, claro. Porque los iban a atacar, ¿no? Sí, no iban a Y no comer. se iban a comer. Bueno, el momento del ataque se discutió, ¿no? En la casa de un aliado francés. Y quedó establecido del siguiente modo. La señal era un cinturón de doble faz que llevaba Pontiac. Si mostraba el lado colorado, había que luchar. Si mostraba el blanco, no. Cuando Pontiac entró a la fortaleza, se encontró con que los ingleses estaban bien armados. Alguien había batido. Pontiac mostró entonces el lado blanco de Claro. su faja y tuvo que conversar con el general Amherst de cualquier asunto para salir del paso, ¿no? ¿Qué tal? Dice, ¿cómo le va? Y Sí, ustedes estaban preparados. Amherst se quejó. Claro. Dice, el locutor que está leyendo esto, las 2 primeras veces que me nombró dijo hámster. Está tomando el pelo. ¿no? Bueno, más tarde Pontiac supo que había sido traicionado por una mujer francesa llamada Angélique Quillilier. Mira vos, ya me parecía. La hija del francés donde Pontiac había urdido el plan de ataque. Que Claro, ya claro. nombraba. Mira vos, Escuchó por eso no todo. hay que dejar que nuestras hijas Sí, claro. escuchen nuestros tratos con los indios. El novio de la francesita era un soldado inglés, mira vos. Y bueno, y le contó todo la tipa. El inglés avisó al fuerte y se prepararon para la visita de Pontiac. La lucha se reanudó poco después y 2 semanas más tarde, 9 de los 11 fuertes británicos habían caído definitivamente. Solo se mantenían sitiados los fuertes Pitt y Detroit. Uno de los fuertes cayó de modo curioso, uno de los otros, ¿no? Es un fuerte de Michigan, que fue el quinto y mayor fuerte tomado por sorpresa. El 2 de junio de 1763, los Ojibwa locales, unos indios, organizaron un partido de lacrosse contra los Sauk, una tribu que estaba de visita. Los soldados salieron a ver el partido, como solían hacer, pero por ahí tiraron la bola dentro del fuerte a través de la puerta que estaba abierta. Sí. Y los equipos se apresuraron a entrar persiguiendo la bola, y ya que estaban, agarraron armas que habían sido escondidas allí por sus mujeres. Alrededor de 15 de los 35 hombres británicos del fuerte murieron en la refriega. A Amherst, Sí. quien antes de la guerra había rechazado la idea de que los indios pudieran ofrecer resistencia, ¿se acuerda? Sí, sí. Bueno, la situación militar lo sobrepasó y escribió a sus subordinados indicándoles que debían matar a todos los indios capturados. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a matar a todos los indios que capturamos. Pero vean lo que sucedió. El fuerte Pitt se encontraba bajo el mando del coronel Henry Bouquet. Era inglés, ¿no? Pero se llamaba Bouquet. La resistencia en el fuerte Pitt era eficaz, pero de golpe se produjo un brote de viruela entre los soldados, los sitiados. adentro. Y ese brote fue espantosamente aprovechado. Claro, Pero claro. a favor, ya van a ver. En un memorando, el jefe inglés, Amherst, Sí. preguntó al coronel Bouquet. Dice, ¿por qué no inventamos algo, dice, para enviar la viruela a esas tribus de indios descontentos? Y la contestación fue, voy a tratar de mandarles algunas cobijas como regalo o algo. Infectada. Cobija de gente que está infectada. El general Amherst estuvo de acuerdo con ese plan y con cualquier otro, ¿no? Unos días más tarde, todavía durante el sitio, el coronel Bouquet recibió a 2 representantes de los indios de la guerra. Eran Corazón de Tortuga y Mamaltí. Se llamaban así. Sí. Los indios le dijeron a los ingleses que abandonaran el fuerte Pitt, bla, 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 y los ingleses se negaron. Entonces los indios solicitaron pertrechos para su viaje de retorno a las filas de los que estaban sitiando el fuerte. Y Bouquet aprovechó y les dio una fresada
y un pañuelo de seda que pertenecían a enfermos de viruela. Y bueno, esperemos que hagan buen efecto, y dijeron los ingleses. Y en las jornadas siguientes, a la vista de los jefes indios, se produjo una epidemia entre la población indígena de las inmediaciones del Fuerte Pitt. Y la viruela había sido furiosa entre los indios, ¿no? Y chao, se enfermaron todos, imagínense. La epidemia se extendió, liquidó a muchos, a otros los dejó inútiles. La tribu de Delaware quedó diezmada casi por completo. Está mal dicho, quedó diezmada. Claro. Que quede diezmada quiere decir que murió el 10%. ¿Ah, no sí? te pueden diezmar por completo. Claro, claro, claro. Claro, O salvo que quiera decir que el 9% claro. se enfermó. Fue precisamente el contagio de la viruela uno de los problemas más importantes que llevó a Pontiac a levantar el sitio. El otro fue la merma de ayuda francesa, porque justo los franceses firmaron un pacto con los ingleses, ¿vio cómo son? Chao. Debilitado entonces, Pontiac firmó en agosto de 1765 un tratado de paz con los ingleses que no era muy conveniente. Terminó declarándose súbdito leal del rey Jorge de Inglaterra, pero no el que nombramos recién, Jorge El que V. hace un rato. Este era probablemente Jorge III, que acá entre nosotros estaba loco, cosa que no sabían los indios de Delaware. Y si lo hubieran sabido, tampoco les hubiera servido de mucho. 3 años después de aquel tratado y de haber producido la mayor rebelión de indios conocida hasta entonces en esas tierras, Pontiac quedó solo ahí en el territorio de Illinois, y parece que una tarde entró a beber en una taberna y al salir fue asesinado de un hachazo en la espalda por un sicario de la tribu de los Peoria, que eran los peores de todos, según... el asesino se había vendido por una caja de licor de las bodegas de los ingleses. 1769. Y listo. La guerra de Pontiac, dice este pequeño anexo, ¿no?, suele contarse tradicionalmente como una derrota de los indios, pero es más acertado afirmar que fue un empate militar. Mientras los indios fallaron en su intento de expulsar a los británicos, estos fueron incapaces de conquistar las tierras de los nativos. Los indios, de hecho, tuvieron una importante victoria al conseguir que el gobierno británico abandonase las políticas de represión de Amherst y en su lugar buscaran una alianza con los nativos al estilo de la que estos tenían ya con Francia. Para los indios americanos, la guerra de Pontiac demostró la importancia de la unión de todas las tribus para resistir el avance colonial. Durante esa guerra se creó la primera resistencia multitribal contra los europeos y fue la primera que no supuso una derrota. Parece que conviene juntarse. Vamos a escuchar, ilustrando esta historia del cacique Pontiac, me parece que lo estoy viendo. Sí, pelado. Ahí en la tapa de nasta de los Pontiac. Y escucharemos Mariposa Pontiac, justamente, que es un tema que cantan los Redonditos de Ricota. Hablaremos hoy de algo que será auspiciado de la siguiente manera. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos. Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires presentan este bloque inicial en La venganza será terrible. Hemos hablado de esto y me gustaría un retorno, porque el tema es raro, tengo miedo que se olvide, se va a olvidar de todos modos, como se olvidan todas las cosas. Pero hablaremos hoy de un tema raro. A principio de este siglo, mejor dicho, del siglo que pasó, ¿no? Al principio de aquel siglo, unos antropólogos quedaron sorprendidos al descubrir
que había unas tribus primitivas que practicaban un consumo y un despilfarro, repito, consumo y despilfarro, que no podía compararse siquiera con la más rumbosa de las modernas economías de consumo. Parece que en esas tribus, en esas comunidades, hombres ambiciosos, sedientos de estatus, fíjese usted, competían entre sí por la aprobación social, dando grandes festines. Descubrieron grupos primitivos en donde, para darse dique, organizabas fiestas. Los donantes, digamos los que organizaban los festines, se juzgaban incluso unos a otros por la cantidad de comida que eran capaces de suministrar. Un festín tenía éxito solo si los huéspedes podían comer hasta tener que salir tambaleándose o meter sus dedos en la garganta para vomitar, disculpen ustedes. Y estos casos fueron descubiertos entre los amerindios que habitaban en las regiones costeras del sur de Alaska, o también la Columbia Británica y el estado de Washington, en el territorio de los Estados Unidos. El estado de Washington no es el Distrito Federal, sino justamente el que queda más lejos del Distrito Federal, en Jujuy. O sea, en el extremo noroeste de los Estados Unidos. Bien, entre esos indios había una práctica a la que llamaban potlatch. Potlatch. Su objetivo, el objetivo de esta práctica era gastar más que nuestros rivales sociales. Si el donante del potlatch era un jefe poderoso, podía intentar avergonzar a sus rivales y alcanzar la admiración entre sus amigos, regalando a los enemigos alimentos y ropas para darle pifia. Es decir, recién hablábamos de la falta de grandeza, y hablábamos también de cómo hay una ostentación de grandeza y de generosidad que oculta un desprecio, pero que no es utilizada en el fútbol profesional, y sí entre los amerindios de estas regiones. Nuestro amigo Marvin Harris, que ha escrito acerca del morfe, ha contado cómo el potlatch formaba parte de la vida de unos indios que se llamaban Kwakiutl, repito, Kwakiutl, que eran habitantes de la isla de Vancouver, que está justo frente a la ciudad del mismo nombre, una ciudad que se llama Ciudad del mismo nombre. Los Kwakiutl vivían en aldeas de casas de madera próximas a la costa y en medio de bosques de cedros y abetos. Abeto, dejarlo tranquilo. Sí, abeto. Pescaban y cazaban en los fiordos, pero no en los fiordos de Noruega, que son los únicos que hay, sino en estos de la costa continental, que también se parecen, ¿no? Tenían unas canoas enormes, tan enormes que en cada una de ellas entraban 50 hombres. Las llamaban buques. Siempre ávidos de atraer a los comerciantes, hacían destacar sus aldeas, por ejemplo, poniendo en la playa troncos de árboles esculpidos. Los grabados de esos postes simbolizaban los títulos ancestrales que reivindicaban los jefes de la aldea, como usted sabe, la palabra ha pasado al uso común. Un jefe Kwakiutl nunca estaba satisfecho con el respeto que le dispensaban sus seguidores y los vecinos. Nunca era bastante el respeto que le tenían. Siempre estaba inseguro de su estatus. Ay, me respetarán, dirían los jefes Kwakiutls. Los títulos de la familia pertenecían a los antepasados, pero había, pensaban ellos, otras personas que podían trazar la filiación desde los mismos antepasados y que tenían derecho a competir con ellos. Y entonces todo jefe se creía en la obligación permanente de validar sus pretensiones a la jefatura. Y la manera de hacerlo era celebrando el potlatch. Era ofrecido por un jefe anfitrión y sus amigos en supuesto honor de otro jefe que asistía con su séquito en calidad de huésped.
Allí debía mostrarse que el anfitrión tenía realmente derecho a estatus y que era más magnánimo que su huésped. Para demostrarlo, donaba al rival y a sus seguidores una enorme cantidad de valiosos regalos. Los huéspedes, a su turno, menospreciaban lo que recibían y prometían dar a cambio un nuevo potluck en el cual su propio jefe demostraría que era más importante que el anfitrión anterior. Devolvían así cantidades todavía mayores de regalos aún más valiosos. Es decir, se inferían regalos de precio creciente. Hay que decir que los regalos eran pescado, aceite, pieles de animales, mantas y canoas, que eran las cosas que se traficaban allí. A veces se incluía, lamento decirlo, a las mujeres. Cuando un jefe recibía una, debía, si es que quería ganar el potluck, regalar 2 o más. No debía entregar otra más bella. Atención. La belleza no era algo que otorgara más valor. Vos me regalabas una mujer y yo te regalaba una más linda, no se contaba para el potluck. Solo las cantidades hacían a lo magnánimo. El jefe anfitrión y sus seguidores disponían en montones bien ordenados, no a las muchachas, ¿no? Sino a la riqueza que se iba a distribuir. Y los visitantes miraban hoscamente al dadivoso, y bueno, ahí está, la jactancia del que daba y la osquedad del que recibía. Y los que recibían los regalos inmediatamente pensaban en el desquite. El desquite, la venganza, consistía en dar uno un regalo mejor que el que había recibido. Fíjese qué raro. Un jefe ambicioso, seguramente tenía rivales de potluck en varias aldeas a la vez. Había especialistas en el cómputo de los bienes que vigilaban de cerca lo que se preparaba en cada aldea para prevenirse de posibles desafíos. Pero a veces el potluck iba más allá de la dádiva y entraba en el terreno del derroche y aún de la destrucción. Los jefes, célebres por su magnificencia, decidían dar lo que llamaban festines de grasa. Atención, amigos, festines de grasa. Y en estos festines se vertían al fuego, ubicado en el centro de la casa, preciados aceites. Quemaban aceite de gusto, por puro derroche, y eso daba estatus. Entonces imagínense un humo oscuro y denso que llenaba la habitación, y los huéspedes que permanecían impasibles observando el derroche. En algunos festines de grasa, las llamas incendiaban el lugar. Entonces toda la casa se convertía en una ofrenda de potluck, causando la mayor de las venganzas entre los visitantes y gran regocijo entre los anfitriones. Pero hay que decir que el potluck tenía una base práctica que no era solo la búsqueda de prestigio, sino el sostén económico de toda la región. La donación de festines competitivos cumplía una función. Se trataba de impedir que la fuerza de trabajo retrocediera a niveles de productividad que no ofrecieran ningún margen de seguridad en crisis tales como la guerra, la pérdida de cosechas o la falta de pescado. Entonces todos los seguidores de un jefe, incluso el jefe, no prestaban atención a otra cosa que no fuera la búsqueda de alimentos. Superproducción. Además cuenta Harris que la donación entre aldeas constituía una ventaja regional. Cuando, por ejemplo, los peces desovaban en ríos cercanos y los frutos maduraban al alcance de la mano, los huéspedes del último año se convertían en los anfitriones del presente. Y el potluck significaba que todos los años los ricos daban y los pobres recibían. Todo lo que un jefe circunstancialmente pobre tenía que hacer para comer era admitir la grandeza de su rival. Repito, admitir la grandeza de su rival. Según George Bataille, el rico tenía un poder entendido como poder de perder. Solamente por la pérdida el rico estaba unido a la nobleza, a la gloria y al honor. Repito, solamente por la pérdida el rico estaba unido a la nobleza, a la gloria y al honor. Pero sucedió algo que vino a terminar no solo con el potluck, sino con los mismos Huaquichi.
los indios trabaron relaciones comerciales y de trabajo asalariado con los colonos rusos, ingleses y franceses. Este contacto provocó en principio epidemias de viruela, pues ya sabe cómo son de malintencionados los rusos, ingleses y franceses, que suelen contagiar con toda malevolencia la viruela a los Coaquiutl, que no poseen esa maldad. Bueno, la población de Coaquiutl disminuyó de 23.000 en 1836 a 2.000 en 1886. Otro motivo vino también a destruirlos, ¿no? Cuando los Coaquiutl comenzaron a trabajar para los europeos, recibieron como paga objetos de valor y mantas que vinieron a sustituir a los alimentos como el artículo más importante a donar. La población en descenso, acostumbrada a vivir de la dádiva en momentos de escasez, pronto se encontró con más mantas y objetos raros de tecnología que con Morfe. Muchas mantas, pero poca comida, ¿no? Digamos que lleno ya el potlatch contaminado, ¿no?, de artilugios europeos, los Coaquiutl terminaron por extinguirse antes de adaptarse a un nuevo conjunto de condiciones políticas y económicas. El potlatch era lo contrario de un principio de conservación. El rango social estaba ligado a la posesión de una fortuna, pero con la condición de que fuera sacrificada. Esto es rarísimo. Repito, el rango social estaba ligado a la posesión de una fortuna, pero con la condición de que fuera sacrificada. En estos tiempos, los intercambios tienen solamente un sentido adquisitivo. Solamente en la medida en que la estabilidad queda asegurada y cuando ni siquiera unas pérdidas considerables pueden ponerlas en peligro, la fortuna llegan a someterse a una dádiva. Bataille ha dicho que la sociedad burguesa no ha conseguido más que desarrollar la mezquindad universal. Termino este cuento con una anécdota que algunas veces hemos contado aquí, del Tiziano, el pintor, ¿no?, que dio una fiesta en su casa de Venecia. Los invitados eran todos gente distinguida. Sabían que Tiziano era un hombre rico y le criticaron el poco dinero que había gastado en la fiesta. Y las críticas llegaron a oídos del pintor. Se enteró de que andaban diciendo, yo, mirá, qué mezquino. Se enteró y quiso dar una lección a sus invitados. Entonces los invitó a todos a otra fiesta. No había nada preparado en la casa, ni estaba puesta la mesa. Apareció el pintor con un vestido en el brazo, así, en un brazo, y un cuadro suyo debajo del otro brazo, y dijo, este vestido, regalo del rey, vale una fortuna. Este cuadro, obra mía, está valorado en otro tanto. Se acercó a la chimenea y arrojó al fuego el vestido y el cuadro. Y dijo a los invitados, ¿os parece suficiente gasto para esta fiesta? Fue hasta la puerta y le dijo, buenas noches, y se fue. Esa era la misma cosa. Me gustó mucho esta recordación de los Coaquiutl, aquellos indios donde el de más renombre era el que más perdía, donde costaba caro ser taura. Y, si ustedes me permiten, lo relacionaré con ese sentimiento no demasiado edificante, conforme al cual toda ventaja que se da es un gesto de desdén y de superioridad. Toda hidalguía, toda atención con el enemigo es también una forma de desdén con el enemigo. Todo supuesto obsequio a un enemigo es también la forma de indicarle al enemigo nuestra superioridad. Pues ya que somos tan poco amistosos con nuestros rivales deportivos, bueno sería hacerles sentir nuestra superioridad, como yo he visto algunas veces. Así que te parece que fue penal, bueno, así será. Así será. Así será.
¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a los Cuaquiutu, aquellos tipos que daban ventaja. ¿A quién más? Bueno, a todos, ¿no? A los que regalaban, a los que recibían los regalos, y a todos los que están dispuestos a perder algo. Aún incluso a manos de sus enemigos. Aún incluso con un desdén cósmico que no estaría de más observar en algún caso. Esa clase de grandeza, conforme a la cual a uno no le importa perder nada más que para demostrar quién es uno, se ve cada vez menos. También podemos dedicar esto a Tiziano, el pintor, que se enojó con los invitados. Pero ya Tiziano era un compadrón, no me gustó tanto, pero bueno. Hemos ido, desde luego, a la discoteca y el discotecario estaba quemando discos y arrojándoselos a los chanchos para demostrar su superioridad sobre otros discotecarios de otras emisoras. Sin embargo, alcanzamos a pedirle un disco acerca del Potlatch, esta institución de personas que tenían una fortuna solo para poder perderla. Y se hizo contar varias veces la historia al discotecario, y después de despertarlo, conseguimos que nos diera este disco, que señala el estado en que quedaban los generosos Cuaquiutus después de cada dádiva. En la vía se llama este hermoso tango que va a cantar el Mundo Rivero para aquellos que, Cuaquiutus o no, hicieron fortuna solo para perderla. Así que cante por favor don Leonel este bello tango en